Muy buenas tardes a todos, gracias por conectarse una vez más con nuestro Doctor Responde. El próximo viernes 26 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Cérvix. Para eso hemos invitado hoy a nuestro doctor Juan Pablo Suso, él es ginecólogo de nuestra institución. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio de Doctor Responde. Buenas tardes, Angélica, y espero poder ayudar, aclarar las dudas a la comunidad y lo que yo les pueda responder en beneficio del entendimiento de esta patología tan frecuente en un momento dado, pues espero poder aclarar lo que pueda aclararles las dudas que haya. Bueno, doctor, muchas gracias. Y para empezar, doctor, mientras se van conectando varias personas, hablemos un poco de qué es el cáncer de cérvix en concreto. El cáncer de cérvix es un tumor maligno que crece de las células, a partir de las células del epitelio del cuello del útero o del cérvix, del útero o matriz, que empieza en el cuello y empieza a crecer y a evolucionar. Es una lesión que se antecede por lesiones premalignas, o sea, precancerosas, que son curables y tratables, y que ojalá todos los órganos, como es el cuello del útero, tuvieran la facilidad de detección precoz como lo tiene el cuello del útero. Ese es un órgano privilegiado que nos permite poder detectar mediante determinados exámenes fácilmente lesiones precancerosas para poder tener la cura y la facilidad del diagnóstico precoz. Bueno, doctor, para empezar tenemos una pregunta de Paola Martínez y ella nos dice, ¿con qué síntomas se puede detectar de manera oportuna el cáncer de cérvix? El cáncer de cérvix en sus estados iniciales no produce síntomas. Inclusive cuando la paciente va al ginecólogo a hacerse su examen de citología, el ginecólogo, a la inspección normal en lesiones precancerosas e iniciales, cuando todavía el tumor no ha crecido ni hay lesiones exofíticas macroscópicas que se vean, puede pasar inadvertido. Por eso la importancia del examen ginecológico y los exámenes para detección precoz de las lesiones descritas en el cuello del útero. Nos pregunta, en estados iniciales no pasan o no hay síntomas específicos, puede no tener ni sangrados anormales, la paciente no sentir absolutamente nada. En estados más avanzados ya el tumor puede empezar a producir síntomas como sangrados anormales, que es el síntoma más frecuente, o sangrados en el momento de las relaciones sexuales, o en estados aún más avanzados, dolor y infección con flujos fétidos y produciendo también sangrados pues mucho más abundantes. Estos son específicamente los síntomas. Gracias, doctor. Nos pregunta Helen Caterine Caicedo y nos dice, muy buenas tardes, una pregunta, doctor, ¿qué tan cierto es que se da por el papiloma el cáncer de cérvix? El cáncer de cérvix es producido en el 99.5% de los tumores por el virus del papiloma humano. Es decididamente el factor etiológico del proceso del tumor. Es decir, que se puede decir que el cáncer de cérvix se trata o consiste de una enfermedad infecciosa e infectocontagiosa. Gracias, doctor. Nos pregunta Damaris Campo desde Facebook. Doctor, ¿el BPH serotipo 18 es alto riesgo para cáncer? Es alto riesgo para cáncer con 14 serotipos más. Es decir que los serotipos
que tienen alto riesgo y más alto riesgo son el 16 y el 18. Y 13, estos dos son responsables del 70%, es decir, de los tumores que se producen, de 100 tumores que se producen, 70 son producidos por estos dos genotipos. El 30% son producidos por los otros de alto riesgo, los 13 restantes. Doctor, nos pregunta Cruz Elena Noguera desde Instagram, ¿qué debo hacer si en el examen del BPH se encontraron genotipos de alto riesgo diferentes al 16 y 18? Si se detectan, generalmente las pruebas de detección o de serotipificación del virus del papiloma te determinan la mayoría de las pruebas los serotipos de alto riesgo, entonces que detectan 16 y 18 que son los más frecuentes e informan positivos el resto de los de alto riesgo. Entonces cuando ellos están positivos pues tienen obviamente el riesgo de evolucionar de las lesiones premalignas a una lesión mayor. Pero eso está predispuesto o dispuesto dependiendo del estado inmunológico, o sea, las defensas del cuerpo y los factores que favorecen a ese desarrollo de lesiones precancerosas y cancerosas para que el cuerpo no se defienda y el virus siga evolucionando hacia una lesión tumoral. Entonces, siempre hay que analizar los factores de riesgo en cada paciente. Nos pregunta Alejandra Gutiérrez desde Facebook, ¿por qué da cáncer de cuello uterino, doctor? Pues tiene que haber factores que ayuden a que el virus permanezca y el cuerpo no se defienda. Pacientes que están inmunológicamente comprometidas, pacientes que fuman, pacientes que han iniciado una actividad sexual a edad temprana, cuando el epitelio todavía es un poco inmaduro, la promiscuidad, manejos de enfermedades que inmunosuprimen como las enfermedades de origen autoinmune, el lupus, la diabetes, etcétera. Pacientes que están en tratamientos con medicamentos inmunosupresores, como son las pacientes de trasplante, etc. Esas pacientes obviamente están más susceptibles a que hagan o persista el virus en el tracto genital inferior y produzca la enfermedad. Pacientes que están sometidas a un estrés severo, también esas pacientes inmunosuprimen. Entonces el cuerpo generalmente no puede defenderse cuando ya tienen la infección. Pero generalmente la mayoría de las pacientes, cuando tienen el contacto con el virus del papiloma, sea de bajo o de alto riesgo, esas pacientes tienden a defenderse y a más tardar en 2 años se defiende y ha sacado el virus. No existe ningún antibiótico ni existe ningún tratamiento específico para el virus como existe para las bacterias. Las bacterias le das un antibiótico y ese antibiótico mata la bacteria y podemos tratar la infección. Con los virus no existe. Específicamente para el virus lo ideal es la prevención, es decir, la medicina preventiva. ¿Cómo se hace esa prevención? Esa prevención se logra mediante las vacunas. Existe, como todos saben, la vacuna del virus del papiloma. En Colombia tenemos la vacuna tetravalente que tiene los 2 genotipos de alto riesgo y 2 de bajo riesgo, pero que son responsables del 70% de la enfermedad, y los de bajo riesgo, que son los responsables de verrugas genitales y papilomatosis laringea y otras enfermedades que no son agresivas, que no terminan en cáncer, pero que producen una patología de alta prevalencia en la comunidad. Gracias, doctor. Nos pregunta Camila Muñoz. Doctor,
¿Con cáncer de cuello uterino puedo tener hijos? La paciente que está en estados iniciales, es decir, estados iniciales desde el carcinoma in situ hasta el estado inicial del estado 1A y 1B, con volúmenes tumorales menores de 2 centímetros, puede dársele manejo conservativo para lograr tener hijos, hacer cirugías conservativas, preservando el útero, resecando la parte tumoral, dependiendo del estado clínico, si está en un carcinoma in situ, o sea, un estado 0, o en un estado 1A o un 1B, son diferentes los tipos de cirugía, más conservadores o más radicales, pero preservando el útero para poder que tenga o se logre un embarazo. La otra forma de lograr una paciente de obtener un embarazo con un tumor más avanzado, pues el tratamiento en estas pacientes no puede ser quirúrgico ya. Entonces son tumores que deben manejarse con radioterapia y con quimioterapia radiosensibilizante, un tratamiento combinado. En esas pacientes, cuando se está buscando embarazo, lo que se hace es tratar de preservar ovocitos, o sea, hacer captación de ovocitos en un laboratorio de fertilidad para posteriormente, haciendo la captación de los ovocitos, se le puede lograr el tratamiento de quimio y radioterapia, y con una matriz o útero prestado, puede hacerse fertilización de los ovocitos con el esperma del esposo y alquilar el vientre o prestar el vientre a algún familiar para poder lograr un embarazo de la paciente y de su esposo. Obviamente esta parte aún no está legislada en Colombia y en algunas partes del mundo, pero esa sería la única posibilidad de lograr en la fertilidad para pacientes que tienen estados tumorales más avanzados al manejo quirúrgico. Gracias, doctor. Nos pregunta Lisbeth desde Instagram. Doctor, ¿quién es el portador del virus del papiloma humano, el hombre o la mujer? El portador es el hombre y la mujer, es decir, ese es uno de los mitos que piensan que el único responsable de tener el virus del papiloma es la mujer o el hombre. No, ambos tienen riesgos de sufrir cáncer. Hay, después del cigarrillo, que es el mayor cancerígeno conocido para 19 tumores diferentes, el virus del papiloma tiene asocio a 18 tumores diferentes. Entonces, el virus del papiloma se le puede transmitir al hombre y a la mujer. Igualmente lo pueden transmitir sexualmente, inclusive contacto de piel a piel. Obviamente las patologías en el cuello del útero, en la vagina, generalmente son transmitidas de transmisión sexual, son transmisiones sexuales. Pero el hombre y la mujer lo pueden transmitir y el hombre y la mujer lo pueden portar cuando se infecta. Gracias, doctor. Nos pregunta Claudia Rodríguez. Buenas tardes. Después de las dosis iniciales de la vacuna, ¿se necesita un refuerzo después de un tiempo? Sí, las dosis recomendadas en el mundo por el laboratorio en niños, que son los programas de salud promovidos por los gobiernos, niños entre 9 y 10 años en Colombia, los que cursan en cuarto y quinto de primaria, se pone una dosis, se hace un refuerzo a los 6 meses y el tercer refuerzo a los 5 años. Todo esto es tratando de tener una respuesta inmunológica del cuerpo para poderse defender por mucho tiempo, persistentemente o permanentemente, contra estos genotipos o serotipos que están en la vacuna. En pacientes mayores, a medida que
el, el infante ya no es infante, sino que va siendo adulto, el esquema de tratamiento recomendado es poner una dosis, a los 2 meses se repite la dosis y a los 6 meses de la primera dosis se pone la tercera dosis. ¿Por qué motivo es diferente? Porque la respuesta, a medida que va creciendo el hombre y la mujer, va aumentando su edad, la respuesta inmunológica va siendo un poco más baja. Por eso en Colombia está aprobada la vacuna desde los 9 años hasta los 45 años en mujeres y en hombres desde los 9 hasta los 26 años. Eso no quiere decir de que a los hombres no se les pueda poner después de los 26 años, se les puede poner, pero para el control de nuestras patologías que son más frecuentes, obviamente se busca proteger más a la mujer y eso es lo que está legalizado en Colombia y normatizado en Colombia. Por encima de los 45 años la vacuna no genera anticuerpos suficientes para poder crear una defensa y por eso no se vacunan por encima de los 45 años de edad. Gracias, doctor. Nos pregunta Ángela Chantredes de Facebook. Buenas tardes, las pacientes con sangrados muy abundantes y dolorosos que incapacitan sus actividades diarias y que no responden a ningún tratamiento, ¿son consideradas en riesgo para padecer este tipo de cáncer? No, hay que investigar cuál es la causa del sangrado que está generándose, es decir, que no es el sangrado anormal, no es la causa, el cáncer de cuello del útero como causa más frecuente de sangrado, hay otras mucho más frecuentes que no tienen nada que ver con el tumor de cérvix. El tumor de cérvix en estados avanzados produce sangrados anormales y obviamente hay que descartarlo como causa de sangrado anormal, pero hay que hacer una evaluación bien concienzuda y bien minuciosa para encontrar la causa del sangrado anormal en la paciente. No es que toda paciente que tiene un sangrado anormal vaya a tener o tenga un incremento de riesgo en sufrir una patología de cuello del útero. Gracias, doctor. Nos pregunta Jesse Ortiz. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tan efectiva es la conización cervical para quitar el BPH? La conización cervical no quita el BPH. Uno tiene que entender que las cirugías tratan la patología precancerosa o cancerosa, pero no quitan el BPH, tratan la lesión. Es decir, que si una paciente tiene un carcinoma in situ en el cuello del útero, en el cérvix, y se le hace una conización, que es el tratamiento adecuado, que salen los márgenes libres de la lesión, lo que está tratando es la lesión premaligna o maligna, pero el virus del papiloma puede perseverar en el tracto genital inferior y el sistema inmunológico es el que debe defenderse en el mismo paciente para poder sacar a más tardar en 2 años el virus de su cuerpo y se defienda. Es decir, que la cirugía como tal trata la lesión precancerosa o cancerosa, pero no trata el virus. Como dije al principio, no existe ningún tratamiento cuando ya el virus está presente en el tracto genital para matar el virus. El cuerpo es el que tiene que defender desde el punto de vista inmunológico para poder sacar y que se defienda y no siga produciendo lesión. Gracias, doctor. Nos pregunta Vanessa Riveros desde Facebook. Doctor, ¿desde la citología se puede sospechar de este problema de cáncer de cuello uterino? La citología es el método básico que hemos tenido desde el 1944, cuando Papa Nicolau lo describió. El problema de la citología es que es un método de screening excelente en cuanto a comunidad, pero de muy poca sensibilidad para poder hacer la detección. La citología sola tiene una seguridad de detectar una lesión en el 60% de los casos. Es decir, que puede tener falsos negativos hasta en un 40% de los casos.
Por eso la periodicidad que se usaba antes. Ahora, con el advenimiento de las pruebas de detección de los serotipos del virus del papiloma para alto riesgo, asociado a la citología, pues da una cobertura mayor y una mayor sensibilidad y especificidad para detección de esas lesiones. Nos pregunta Jenny Norena desde Instagram. Buenas tardes, doctor. ¿Las pacientes con endometriosis pueden tener riesgo de padecer cáncer, teniendo en cuenta que ya se les ha realizado cauterización de cuello uterino? La endometriosis como tal no es un factor predisponente para que la paciente sufra de cáncer de cuello del útero. Es una enfermedad diferente, es una enfermedad que produce muchas molestias en sus estados avanzados. La paciente que se le ha cauterizado el cuello del útero por lesiones precancerosas en estados incipientes, o sea, en displasias leves persistentes, esas pacientes tienen que tener un seguimiento específico que está determinado si la lesión persiste, y para descartar de que la lesión, después de estar cauterizado por una lesión premaligna o precancerosa leve o de bajo riesgo, pues no vaya a recibar o a reaparecer una nueva lesión después del tratamiento con el tiempo. Igualmente sucede el seguimiento en las pacientes que se han tratado quirúrgicamente para lesiones precancerosas de alto riesgo, de alto grado, y las lesiones cancerosas incipientes que tengan manejo quirúrgico. Hay esquemas de seguimiento para controles con el ginecólogo o el ginecólogo-oncólogo, y con esto poder lograr precozmente, en caso tal de que haya una nueva lesión producida por el virus del papiloma persistente. A medida que pasa el tiempo, pues las posibilidades de que aparezca una nueva lesión son menores, generalmente porque, como ya dije en repetidas ocasiones, el estado inmunológico del cuerpo puede sacar el virus después de haber tratado la lesión y defenderse y no dejar que persista el virus en el tracto genital inferior. Gracias, doctor. Para ir terminando, nos pregunta Carolina Ferrer desde Facebook: ¿las verrugas cómo se retiran del cuerpo de una persona o qué tratamiento se lleva para retirarlas? Pues hay múltiples tratamientos, generalmente depende de la localización donde estén las verrugas. Acordémonos que existen más de 217 genotipos diferentes del virus del papiloma. Las verrugas son producidas por los genotipos de bajo riesgo para cáncer. Las verrugas se pueden transmitir por contacto de piel a piel, por eso nosotros vemos niños a veces con verrugas en las manos, en los dedos. Si están en el tracto genital, generalmente se observan en genitales externos o en el introito vaginal o en región perianal. Esas verrugas se deben quitar o con cauterización de diferentes formas, que puede ser con múltiples tratamientos dependiendo de la cantidad de las verrugas que existan, y tratando de evitar que al momento de hacer el tratamiento, tratar de que no sangre, para que esa sangre que venga de la verruga no infecte al lado o regiones aledañas donde está la lesión, porque puede regar la enfermedad. Por eso hay sustancias pues, que son manejadas por el médico o por el dermatólogo o por el ginecólogo, que cauterizan en forma local, que pueden ir desde resección local para poder tener un diagnóstico histopatológico, o pueden ir con soluciones si está plenamente seguro de que no hay asocio a ninguna otra enfermedad más avanzada de lesiones precancerosas, y dar el tratamiento específico que requiera o que indique el ginecólogo o el dermatólogo. Bueno, doctor, muchas gracias por este espacio, por compartirnos de su conocimiento tan valioso
Para terminar, quisiera que le compartiera a las personas que están conectadas unos 3 consejos o 5 consejos para tener presente cómo prevenir el cáncer de cuello uterino, qué tenemos que hacer para estar pendiente de esta patología y su posible aparición. Pues lo primero es que debemos de apoyar el proceso de vacunación en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en las personas adultas que tengan aún la opción de vacunarse. Y con esto obviamente prevenimos y hacemos la prevención individual y de comunidad. Vemos cómo la proyección cuando salió la vacuna, que haciendo un proceso de vacunación en toda la población se iba a lograr el control de estas patologías prevalentes a 30 años de inicio de aplicación del proceso de vacunación. Resulta que en Australia, que fueron muy juiciosos en su proceso de vacunación, logró obtener el control de las enfermedades y disminuir la prevalencia al mínimo en 20 años, no en 30, que era lo que estaba presupuestado. De modo que vemos cómo en países que tienen en sus programas de vacunación incluidos este plan y que la gente es consciente y es disciplinada en hacerse esta prevención, pues obviamente logra controlar esta enfermedad que nos produce tanto problema en salud pública y en salud de nuestra población. Recordemos que el gran porcentaje de casos de cáncer de cuello del útero y de lesiones aparecen generalmente en países en vías de desarrollo porque no tienen la forma de hacerle seguimiento, o no tienen la forma, o que la gente no ha recibido la conciencia o no ha tenido la conciencia para poderse vacunar y lograr así una medicina ideal. La medicina ideal es la preventiva y la prevención se logra con las vacunas. Esa es la medicina ideal, poder prevenir las enfermedades. La otra es la medicina curativa y la medicina paliativa, que ya nos toca padecer y gastar en enfermedades que podían prevenirse por no haber realizado el proceso y el programa de vacunación ideal en nuestra población. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo nuevamente como invitado y a todos ustedes gracias por conectarse con nosotros. Hasta entonces.